¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando con una panelista de nuestro programa que siempre además nos trae la mirada acuciosa respecto a distintos temas. Queremos saludar desde su casa además a la abogada constitucionalista, miembro de AMOFEM, Bárbara Sepúlveda, que ya se suma a esta conversación. ¿Cómo estás, Bárbara? Qué bueno verte. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Qué bueno. Bien. Bien. Aunque no podamos hacerlo presencialmente, de todas maneras, siempre un agrado. Sí, pues lo mismo decimos nosotros y bueno, sobre todo además en estos días que hemos estado particularmente difícil la situación, estamos tomando los resguardos, así que por eso tenemos este contacto virtual y ya más adelante, cuando estén mejor las cosas, nos reencontraremos directamente en el espacio físico de Cadena Nacional ahí en Vía X. Pero Bárbara, tenemos muchos temas, eso no quita la conversación que vamos a tener el día de hoy en profundidad y quiero comenzar con uno de los temas de esta jornada y que dice relación con el nuevo y flamante ministro del Trabajo, Patricio Melero, que asume entonces la cartera Noticia Política y que ya inmediatamente apenas o al menos apenas trascendió esta información, comenzó a generar debate, polémica respecto a este nombramiento por una serie de cosas. De partida porque asume la cartera, del Trabajo, donde él ha tenido algunas situaciones de votación en su carrera como diputado, donde ha ido, por ejemplo, en contra de acortar la jornada laboral 40 horas, el tema del retiro del 10% también es de los que ha votado en contra, en fin, y además de eso, también por sus vínculos familiares. Ahí te pregunto directamente cómo ves tú este nombramiento en términos generales y después vamos a ir hablando en cada uno de esos puntos. Bueno, tiene vínculos bien complejos en realidad. Melero, no hay que olvidar quién es Melero. Melero fue alcalde designado de la dictadura. Melero es diputado desde 1990. Este es su octavo periodo. Por lo tanto, también representa hoy día parte de esa élite política, además económica, por cierto, pero esa élite política que está enquistada en el poder y que además representa una posición de la derecha también, que es una derecha pinochetista, que es parte de estos agentes de la dictadura y que, bueno, comparte estos elementos que son comunes en la administración de Piñera, porque si tú te fijas, él tiene estas dos características. Por un lado, fue un agente de la dictadura, un agente civil de la dictadura. Por otro lado, tiene groseros conflictos de interés. Y eso es bastante común en esta administración, lamentablemente. Sí, ha pasado muchísimo. Y aquí hay algunas cosas que tengo anotadas también como apuntes respecto a, por ejemplo, algunas de sus votaciones sobre temas que están vinculados a esta cartera. Se opuso al postnatal de emergencia, al retiro del 10%, al impuesto a los superricos, que además también lo vamos a abordar más adelante en esta conversación, a la reducción de la jornada de las 40 horas. Y además de eso también hay otras declaraciones por las que ha sido criticado. Yo quiero que revisemos aquí un video con algunas declaraciones respecto a los trabajadores de CONAF. Ahí están. ¿O qué vamos a hacer con los trabajadores de CONAF cuando estén apagando un incendio? ¿Le vamos a decir se acabó la jornada y el Estado no va a seguir apagando el incendio o va a tener que contratar más trabajadores? Y como eso hay varios ejemplos además del impacto tributario que esto genera en la productividad y en la rebaja de la recaudación de impuestos. Perfecto. Palabras de Patricio Melero en su rol como diputado, esto cuando se estaba discutiendo el tema de la reducción a las 40 horas laborales y que bueno, ahora asume esta cartera. Bárbara, ¿cómo crees tú que va a ser el tono del nuevo ministro en esta cartera? Y por lo mismo, ya que estábamos revisando antes también su historial de votaciones en este tipo de temas, quizás ya da cuenta o da luces de lo que se podría venir para los próximos meses de gobierno. Evidentemente es como la última jugada del gobierno para seguir resguardándole el bolsillo al gran empresariado chileno. O sea, hoy día vemos la oposición al impuesto a los súper ricos, hoy día a mí me parece que definitivamente es inmoral. Este es uno de los personajes además que se ha opuesto a todo tipo de beneficio que se pueda hacer para el mundo de los trabajadores. Y también es alguien que se ha opuesto incluso a la posibilidad de la subsistencia de las personas que están hoy día desempleadas o que han disminuido sus ingresos familiares.
En el caso de esas declaraciones de la CONAF, además, son bien ridículas, porque eso él lo dice respecto de la reducción del proyecto, de las horas de trabajo por el proyecto de ley 40 horas. Y él señala en ese momento, y que fue objeto de burla también en redes sociales especialmente, que entonces por cumplir la jornada laboral menor no se iban a poder apagar los incendios. Ese era su argumento. Entonces, yo creo que para que nos demos cuenta también con quién estamos tratando, este señor es una caricatura hoy día, además de cómo se pretende proteger ese gran bolsillo que hoy día además incluso está reacio a ceder ni un porcentaje de sus grandes fortunas. O sea, estamos hablando de fortunas que una persona es incapaz de gastar en una vida. O sea, ¿cuántas vidas tendrían que vivir los súper ricos en Chile para poder gastar todas sus fortunas realmente? Son billones de dólares. Y si sumamos, y ni siquiera estamos hablando de tantas familias, estamos hablando de 5 o 6 familias que podrían financiar la subsistencia de todos y todas los chilenos. Entonces a mí me parece que la oposición a esas medidas es inmoral. Es inmoral porque la situación es que se están reactivando las ollas comunes de las poblaciones, que la gente está claramente saliendo a trabajar por necesidad cuando debiese quedarse en su casa realizando cuarentena, y además a otras los están obligando además a asistir al trabajo cuando ni siquiera realizan labores esenciales. Entonces a mí me parece que la situación no está para que este tipo de nombramientos, yo lamento muchísimo que esta siga siendo la tónica del gobierno. Oye, ya que tú pones en la palestra también el tema de los súper ricos, como se le ha dicho, yo quería ir preguntarte directamente también respecto a la última publicación de la revista Forbes, que tradicionalmente además va hablando de las fortunas de los distintos multimillonarios a nivel global, y que tiene además dentro de su último ranking la cifra de que al menos en nuestro país la riqueza de algunas personas, sobre todo los más ricos de nuestro país, saltó o creció en un 73%, si es que se compara con el último ranking que habían realizado. Y dentro de eso, no deja llamar la atención que al menos se sitúa en esta revista al presidente de la República, Sebastián Piñera, con este crecimiento de su patrimonio durante el último año, en periodo de pandemia por lo demás, y pasó de tener 2.600 millones de dólares a un crecimiento de 2.900 millones de dólares. ¿Cómo ves tú que sea además el presidente de la República quien ve aumentado su patrimonio en este contexto? Eso también me parece que es grosero. O sea, yo creo, Vicky, realmente que me parece impresentable. O sea, todo el mundo, incluso los súper ricos de otros países, se ofrecieron voluntariamente para pagar un impuesto único o cuantas veces fuera necesario para poder suplir la crisis económica que están viviendo la mayoría de las poblaciones. En Chile vemos que no solo hay una protección irrestricta entre hoy día la élite política y la élite económica, que finalmente, como lo vemos en el caso de Melero con su hermano, son las mismas personas, son las mismas familias. ¿Cómo se protegen entre ellos con unas riquezas que son fortunas que, como te decía, cuántas generaciones tendrían que pasar de gente que no tiene que trabajar ni un día de su vida y aún así vivirían como reyes? Porque ese es el estándar. O sea, a mí me parece que la desigualdad en Chile, en estos ingresos, en este nivel de ingreso además, amerita que por último ellos mismos hagan un gesto y cedan ese 2,5%, que no es nada. Bueno, para ellos no es nada. Por lo mismo también la oposición ha insistido en la idea de, sobre todo durante esta jornada, después de conocer este ranking, en la idea de legislar al respecto, y ha estado fuertemente durante el día esa discusión en la palestra de, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y por lo mismo además también quiero que revisemos una gráfica de NIC que da cuenta de los que han sido llamados megamillonarios chilenos, y ahí vemos, bueno, los patrimonios de estas personas, particularmente el de Iris Fontbona, viuda además de Andrónico Luxich Avaroa, que tiene una fortuna de 23.300 millones de dólares. Le sigue Julio Ponce Lerú, otro personaje que además también es tremendamente polémico por la manera en la que
obtuvo esta fortuna, pero lo sitúa esta revista con un patrimonio de 4.100 millones de dólares. Le sigue además en este crecimiento de patrimonio durante el último año Horst Polman con 3.300 millones de dólares. Además, después, como mencionábamos recién, le sigue Sebastián Piñera con un patrimonio de 2.900 millones de dólares y familia. Hago ahí también la aclaración, porque así está consignado a través de esta publicación. Y finalmente, bueno, Roberto Angelini con un patrimonio de 2.900 millones de dólares. Conversábamos respecto también al tema de el impuesto a los súper ricos. Tú dices que es una necesidad, que es algo también que hay que legislar prontamente. ¿Por qué no se ha hecho, Bárbara? ¿Qué es lo que ha estado topando ahí desde tu mirada? A mí me gustaría saber, conocer quiénes son las y los parlamentarios que hoy día se oponen a una medida tan razonable como es el impuesto a los súper ricos. Me gustaría conocer sus nombres y saber por qué hoy día le están protegiendo el bolsillo a la gran patronal chilena. No entiendo si conocemos la realidad que está atravesando Chile en este momento, donde la mayoría de la población ha disminuido sus ingresos, se está empobreciendo y ellos, las grandes fortunas chilenas, estas familias que aparecían en la imagen, aumentaron su riqueza groseramente durante una crisis sanitaria y económica. Entonces a mí me gustaría saber qué es lo que detiene a los parlamentarios y las parlamentarias hoy día para realizar un impuesto que es por única vez de un 2,5% en estos patrimonios, que además sabemos no les va a producir ningún detrimento que pueda provocarle a ellos, o sea, ninguna necesidad. Y por el otro lado tenemos a la población que en su mayoría está en situaciones de necesidad, que hoy día se está endeudando, que está sacando sus propios ahorros previsionales, sus ahorros por su trabajo, los tiene que retirar para mantenerse. O sea, a mí me parece que hoy día es lo mínimo, es lo mínimo de decencia, porque además estas personas son tremendamente influyentes en la política. O sea, partiendo que tenemos al presidente de la República, y eso ya a mí me parece que es vergonzoso, que él haya aumentado su patrimonio siendo presidente de la República. No sé. Y creo, porque si esto hubiese pasado en otro país, estaríamos dilapidando esos gobiernos, porque cuando se cuestionó los ingresos que había tenido la familia Kirchner mientras era presidenta, ¿cierto? O cuando incluso fue su marido presidente de Argentina, ahí lo que sucedió inmediatamente fue un cuestionamiento. ¿Cómo puede subir su patrimonio? Y no era no alcanzaba ni una centésima de lo que significa una fortuna Forbes como la de Piñera. Hay algunos informes también que dan cuenta de la situación que está atravesando nuestro país, particularmente lo que veíamos sobre Amnistía Internacional, que dice lo siguiente, y lo quiero consignar: el crudo informe de Amnistía Internacional sobre Chile. Organismo denuncia que la pandemia afecta de manera desproporcionada a personas pobres y al personal de la salud pública. Y ahí da cuenta de cómo es que estas diferencias que estábamos conversando nosotros también se ven plasmadas directamente en cifras y en la realidad de la mayoría de las personas, de los chilenos. Y esto sigue demostrando la absoluta desconexión con la realidad que tiene este gobierno. En particular, me parece que la idea, por ejemplo, de insistir hoy día en que todas las ayudas han sido buenísimas, de que lo han hecho súper bien, se felicitan mutuamente, pero además hay que tener en consideración las cifras, porque las ayudas por parte del Estado, que hoy día me parece que están alrededor del 9,4 billones de dólares, que no representan ni siquiera un tercio de lo que significó el retiro de los ahorros de la AFP, porque el primer y segundo retiro, eso es alrededor de 35 billones de dólares sumados. O sea, finalmente, esta pandemia, si estamos subsistiendo de alguna forma, es porque obtuvimos la posibilidad de retirar nuestros ahorros previsionales, no porque el gobierno nos está ayudando con bonos, con el IFE, y por eso también hoy día hay otros proyectos que creo que son importantes de legislar. Está el impuesto a los súper ricos, pero también está la renta universal, que eso también es un asunto hoy día de política pública que han realizado otros países
y que hoy día nos rehusamos a realizar en Chile. ¿Y por qué? Entonces, nuevamente, ¿quiénes se oponen? Y esa es la pregunta que tú habías hecho. ¿Quiénes se oponen y por qué? ¿A quién le están cuidando el bolsillo? Y en el caso del Estado me parece que es grosero. Si los fondos existen, ¿por qué no se aumentan las ayudas? ¿Por qué dicen que están cubriendo el 80% de la población cuando sabemos que eso es falso? Cuando la gente te dice, mira, yo estoy en el 50% más pobre y no he recibido ayuda, no he recibido ni un bono, y no es que, o sea, ¿cuál es la diferencia real entre una persona que está entre 40% y el 50%? Sí, pues. Entonces, todo esto genera mayor frustración, acumula más rabia, y yo creo que hoy día además evidencia la necesidad que tenemos urgente de salir de este gobierno de derecha, que lo único que ha hecho es administrar la pobreza. Bueno, tú mencionabas también acá el tema de el retiro de los fondos de pensiones y un poco el tema de que la mayoría de los chilenos se está rascando con sus propias uñas para poder paliar todo lo que ha involucrado esta crisis sanitaria, y por lo mismo hemos visto cómo sus vidas han sido afectadas, y particularmente también lo que pasa con sus trabajos y sus ingresos económicos. Y por eso es que quiero que hablemos respecto al proyecto del tercer retiro y la postura que tiene el gobierno, porque ya finalmente el día 2 de abril los diputados de la Comisión de Constitución aprobaron la idea de legislar este tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hay una declaración que quiero que revisemos, es un audio del ministro Juan José Boza, aquí está. No se está decidido, lo hemos señalado. Hemos dicho que luego que se aprobara en general en la Comisión de Constitución, iríamos a la brevedad posible. Esto se aprobó el miércoles pasado y esperamos ingresar al Tribunal Constitucional lo antes posible. Esto requiere ciertos análisis finales, ajustes. Había que esperar esa votación en general, saber exactamente qué es lo que se votó, cómo está preparado este informe. No los quiero latear con cosas procesales, pero no es automático, pero sí tenemos un firme compromiso, y así lo hemos dicho, que vamos a ir al Tribunal Constitucional lo antes posible y espero que sea en los próximos días. Bueno, nuevamente, y siguiendo estas declaraciones de el ministro Boza, ya estamos hablando del Tribunal Constitucional, ya estamos hablando de ver qué es lo que va a pasar una vez que no solamente se aprueba la idea de legislar, como ya bien que sucedió el 2 de abril, sino que ya directamente esto ingrese como proyecto y se vote. Ya hay una postura del gobierno que al menos así es Boza. El ministro, ¿cómo lo ves tú, Bárbara? Yo creo que esta amenaza del Tribunal Constitucional para todas aquellas cuestiones que vayan en beneficio de la ciudadanía ya agota, en realidad. Han utilizado el Tribunal Constitucional para obstaculizar la democracia, incluso cuando existe la voluntad política en el Congreso, que ya es difícil de conseguir, para poder generar este tipo de ayudas, porque finalmente de eso se trata el tercer retiro, sí. Cuando sabemos que la gente ya gastó su primer y segundo retiro y que la pandemia no nos abandona, que hay que tomar medidas como quedarse en casa, eso significa que también hay que subsistir. Y nuevamente hay una obstaculización. ¿Y por qué? Porque finalmente aquí también hay intereses de mantener el negocio de las AFP, y eso es lo que está detrás de estas oposiciones del gobierno. Entonces, el ministro SEC3, además, una cartera que ya ha demostrado ser bastante deficiente, porque no olvidemos que este es el quinto ministro de las AFP, y que además todos han tenido que abandonar el cargo en medio de crisis, que han sido altamente cuestionados, que no han podido tener ni un control como esperaría el Congreso, porque finalmente el ministro SEC3 eso es lo que realiza, es el vínculo del gobierno con los parlamentarios. Y aquí también hay cuestiones de partidos políticos, los intereses de RN, los intereses de la UDI. Entonces, a mí me parece que declaraciones como estas no pueden ser bienvenidas hoy día. No puede ser que amenacen simplemente porque no les gusta que hoy día las AFP reciban además un corte en sus ingresos tan grande como es un retiro, que podría ser un tercer retiro. Y finalmente es eso. Cuando existe ese vínculo real, material, en los intereses de una clase, de la élite política y económica, finalmente eso es lo que hacen, se cuidan mutuamente. En este caso, los intereses políticos van de la mano con los intereses de los amigos del presidente, de quienes son sus socios, de donde el presidente con su familia invierten. Entonces tenemos aquí una tremenda red de conflictos de interés que a mí me parece ya claramente es bastante grosera. A mí
En particular, esa declaración no me sorprende. Ellos ya tienen la media del Tribunal Constitucional por la declaración sobre el segundo retiro, que fue declarado inconstitucional. Por lo tanto, saben a dónde van. Y la presidenta del Tribunal Constitucional hoy día, que está altamente cuestionada también, y ella, que trabajó para el gobierno de Piñera, en el primer gobierno de Piñera, en el segundo piso de la moneda. Bueno, sí, pues nosotros hemos conversado también de su figura varias veces acá en el programa y nos encantaría seguir conversando también contigo, Bárbara, pero ya se nos acaba el tiempo de este bloque. Tenemos muchísimos temas para seguir analizando la semana que viene, también respecto a cómo venga dándose la actualidad de las noticias. Así que, Bárbara, la próxima semana entonces, en este mismo horario, nos reencontramos a través de la pantalla de Vía X. Sí, muchísimas gracias y nos vemos. Un abrazo grande, cuídate mucho y ya nos vemos pronto, pero nosotros sí nos vamos a seguir viendo porque tenemos que hacer una pequeña, pero pequeñísima pausa comercial aquí en Cadena Nacional. Vamos a continuar con la conversación junto a Raúl Sor, que está invitado a nuestro programa. Todo eso al regreso.